Buenas noches, estimadas, estimados estudiantes. Espero que estén muy bien, que estén sin novedades. Eh, Como les señalé por correo el día de hoy, eh, voy a grabar este pequeño video para dar algunas directrices generales y algunas orientaciones generales respecto a las lecturas que les envié. De acuerdo a la programación planificada, digamos, para el desarrollo de nuestro curso, a nosotros el jueves de la semana pasada nos correspondía trabajar tres autores, Alex de Tocqueville, John Stuart Mill y Karl Marx, a propósito de este desarrollo que hemos venido abordando en nuestro curso, de este proceso de lenta, paulatina y progresiva aceptación de la democracia como régimen político por parte de los círculos filosóficos e intelectuales, ¿no? En el mundo occidental. Esto lo hemos dicho varias veces, pero no está de más repetirlo. Tenemos un primer momento donde la democracia es recibida de forma crítica en el contexto cultural de los pensadores griegos, en particular esta modalidad de democracia directa, de la cual nosotros tuvimos ocasión de conversar. Después tenemos un segundo momento importante que tiene que ver ya con la modernidad, con el siglo XVIII, donde esta noción de democracia representativa recibe por parte de los distintos autores que hemos visto algunos aportes específicos en el desarrollo de ciertos conceptos, ¿no? Vimos, por ejemplo, la idea de contrato social, inicialmente en Hobbes, después en Rousseau. Vimos también esta modalidad de democracia parlamentaria, ¿no? Con Locke, ¿no? Vimos también toda esta noción de democracia vinculada con la república, que va a estar muy presente en Montesquieu con la separación de poderes, por ejemplo, que también Locke con anterioridad había contemplado, y también vimos desde esta perspectiva republicana el aporte de los pensadores norteamericanos que promueven, digamos, la independencia de Estados Unidos, y también los grandes impulsores, por así decirlo, de la Revolución Francesa, Sieyès y Robespierre, con una modalidad, con una defensa férrea, digamos, de una modalidad de democracia radical, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos dentro de este panorama? Sabemos que a mediados del siglo XX se produce ya la aceptación formal de la democracia, que es un fenómeno tardío, si lo vemos en el desarrollo de la línea de tiempo, y que dentro de esta aceptación es fundamental el surgimiento de los totalitarismos, porque es en contraste con las características de este régimen que finalmente la democracia liberal en específico, se acepta y se consolida, se empieza a defender, digamos, ¿no? Y tenemos esta cosa maravillosa de que todos los estados, digamos, se definen como democráticos, ¿no? Independiente del sustento ideológico político que hay detrás de ellos, digamos, que hay subyacente. O sea, serán modelos eh, serán modelos muy cercanos a la república, serán modelos muy cercanos al liberalismo, serán modelos muy cercanos al socialismo, o algunas modalidades de socialismo, pero en todos estos casos se identifican como democráticas, ¿no? Ahora, dentro de este desarrollo, este proceso de aceptación, hay un momento importante que es el que vamos a brevemente conversar ahora, que es el del siglo XIX. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX tenemos que se produce la primera aceptación ya parcial de algunos elementos de democracia. ¿Por qué es válido, desde mi punto de vista, diferenciar lo que sucede en el siglo XIX de lo que pasa en el siglo XVIII? Por algo que nosotros habíamos dicho, ¿no? Que es que estos autores, la gran mayoría de estos autores, los autores franceses, los autores ingleses, los autores norteamericanos, son todos republicanos. Lo que ellos hacen es una reivindicación de la república e insertan la democracia como un elemento, digamos, eh, supeditado, ¿no? a el orden republicano. Sin embargo, en el siglo XIX ya hay una aceptación de ciertas cuestiones democráticas, y esta aceptación es interesante porque podemos ver que en estos tres autores hay tres corrientes de pensamiento bien distintas. Tocqueville más vinculado con el pensamiento liberal, Mill fuertemente vinculado a lo que es la tradición inglesa, en particular a lo que es el utilitarismo, y Karl Marx obviamente vinculado más con lo que es el pensamiento socialista, eh,
en específico el socialismo científico, que es el que él intenta promover, ¿no? Así que desde tres corrientes de pensamiento se produce este proceso curioso, digamos, de que yo ya no tengo problemas, digamos, con aceptar ciertas cuestiones de la democracia y reivindicarlas como elementos constitutivos de mi corriente de pensamiento. Bueno, yo les envié por correo escaneado, ¿no? Escaneé los textos en este caso y quiero muy brevemente orientar un poco la lectura que ustedes tienen que realizar. Es harta lectura, o sea, yo en clase voy sintetizando y obviamente que la idea mía es que ustedes también hagan un poco esa suerte como de lectura sintetizada, ¿no? En el caso de Alex de Tocqueville, ¿no? Es importante manejar algunos tips muy generales del autor. El texto de él se llama La democracia en América, este libraco bastante extenso. La edición que yo les envié es una edición que en total tiene 914 páginas, ¿no? Esto está editado por Acal. Y lo interesante de Tocqueville, que este señor, digamos, fue un diplomático. Él viajó a Estados Unidos como parte de una misión diplomática y tuvo la oportunidad de conocer la democracia, digamos, norteamericana, situada, digamos, previo a lo que es la guerra de secesión norteamericana, que se da por ahí por 1864, si no me falla la memoria, digamos, donde se enfrentan los famosos estados, eh, los confederados y los estados de la Unión, ¿no? Con la guerra del algodón y el movimiento abolicionista, digamos, de eliminación de la esclavitud y todo ese cuento. O sea, esto es previo a eso. Tocqueville conoció la democracia americana previo, digamos, a esa suerte de conflicto interno. ¿Y qué pasó con Alexis de Tocqueville? Quedó maravillado con la democracia en América. Consideró que esta modalidad de democracia logró de alguna manera incorporar y ejecutar de mejor forma elementos democráticos de los países en Europa. Y dentro de estos elementos él va a destacar muy particularmente lo que es la igualdad. Hay elementos que él reconoce en el texto, digamos, usted obviamente lo revisa, ¿no? Que son, si se quiere, elementos como azarosos, ¿no? Que tienen que ver en este caso, por ejemplo, con las características geográficas de Estados Unidos, ¿no? O sea, la particularidad de su geografía hace que sea más factible, digamos, aglutinarlos de mejor forma, en torno a una misma idea política, en este caso de tipo republicana y democrática. A diferencia de la geografía europea, donde tiene países con distintos idiomas, digamos, con distintos regímenes políticos, distintas historias, muchos con ciertos roces internos, las historias de aveniencia y desaveniencia, digamos, entre los franceses y los ingleses, franceses y alemanes, los griegos y los turcos, qué sé yo, está como siempre presente, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una diferencia. Sin embargo, hay características particulares, digamos, de esta modalidad de democracia que Tocqueville percibe, digamos, con admiración y ya en una primera parte del texto, digamos, que yo le fotocopié, aparece detallado, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 4, al inicio del capítulo 4, bueno, algo que no le fotocopié, pero está de hecho en la introducción, se los voy a leer muy rápidamente, solo para que tengan una idea de la visión favorable que Tocqueville tiene de la democracia norteamericana. Dice, en la introducción de este libro: de entre los temas nuevos que llamaron mi atención durante mi estancia en los Estados Unidos, ninguno me llamó la atención de manera más viva que la igualdad de condiciones. Apenas sin esfuerzo, descubrí la influencia prodigiosa que este hecho primero ejerce sobre la marcha de la sociedad, pues confiere al espíritu público una cierta dirección y a las leyes un determinado cariz, nuevas máximas a los gobernantes y hábitos particulares a los gobernados. La obra en gran medida es un análisis respecto de las características particulares que la democracia en Estados Unidos eh, presenta, ¿no? Y respecto a esto, un primer elemento, que esto está presente en la primera parte del texto que yo les mandé, en la página 89, en el capítulo 4, ¿ya? Se desarrolla todo lo que es la soberanía del pueblo.
cómo la democracia norteamericana está establecida de tal manera que hay un ejercicio de soberanía efectivo por parte, en este caso, del pueblo, ¿no? Y eso se expresa no tan solo en la elección de los gobernantes, sino que además en la participación directa o indirecta en lo que es el proceso de elaboración de las leyes, ¿no? De hecho, al principio de este capítulo 4, repito, página 89, léalo usted de forma general para formarse una primera idea, dice, cuando se quiere hablar de las leyes políticas de los Estados Unidos, siempre se hace necesario comenzar por el dogma de la soberanía del pueblo. El principio de la soberanía del pueblo, que se encuentra prácticamente en el fondo de todas las instituciones humanas, por lo común permanece en ellas como encubierto. Se le obedece sin reconocerlo o, si alguna vez se le ocurre salir a la luz, de inmediato se le vuelve a asumir en las tinieblas del santuario. La voluntad nacional es una de las expresiones de las que los integrantes de todos los tiempos y los déspotas de todas las épocas han abusado más ampliamente. Los unos han visto su expresión en los sufragios comparados por algunos agentes del poder, los otros en votos de una minoría interesada o temerosa. Avanzo un poquito, dice, en América el principio de soberanía del pueblo ni está oculto, ni es estéril como en ciertas naciones. Está reconocido en las costumbres, proclamado por las leyes. Se extiende en libertad y llega sin obstáculos hasta sus últimas consecuencias. Es interesante entonces, desde la perspectiva de Tocqueville, ¿no? Reconocer como un primer rasgo de esta democracia norteamericana el que esta soberanía del pueblo se traduce no tan solo, insisto, en la posibilidad de la elección de los gobernantes, sino que también se traduce muy particularmente en la elaboración de las leyes, en una participación ya sea directa o ya sea indirecta. No obstante, dentro del texto, que es extenso y por lo tanto la primera copia, digamos, que les hice llegar también tiene bastantes páginas, lo central está en el capítulo quinto de la segunda parte, ¿ya? ¿Por qué es importante este capítulo quinto de la segunda parte? Porque ahí Tocqueville aborda con más detalle las características, las particularidades que presenta la democracia en América. En el texto que usted va a revisar, se va a dar cuenta que hay una serie de subtítulos, digamos, destacados en negrita, y cada uno de estos subtítulos a usted le va a dar una idea de las características que Tocqueville le está reconociendo, en este caso, a la democracia, ¿no? Por ejemplo, de manera muy general, por supuesto, usted tiene que revisarlo con más eh, detención. Al principio de este capítulo, esto es página 247, ¿ya? Dice, me consta que a partir de aquí caminamos sobre un terreno candente. Cada una de las palabras de este capítulo ha de lastimar en algunos aspectos a los diferentes partidarios que dividen mi país. No por ello dejaré de decir cuanto pienso. En Europa nos cuesta juzgar el verdadero carácter e instinto permanente de la democracia porque en Europa está en lucha dos principios contrarios y no se sabe exactamente qué parte hay que atribuir a los propios principios y cuál a las pasiones que originan el combate. No sucede lo mismo en América. Allí el pueblo domina sin obstáculos. No hay peligros que temer ni injurias que vengar. En América, pues, la democracia está entregada a sus propias tendencias. Su ritmo es natural y todos sus movimientos son libres. Ahí es donde la hay que juzgar. ¿Y para quién sería este estudio interesante y ventajoso, sino para nosotros, a quienes cada día empuja un movimiento irresistible y marchamos como ciegos, quizás hacia el despotismo, quizás hacia la república, pero a buen seguro hacia un estado social democrático? Ahora, dentro de estas características que el autor va a examinar, por ejemplo, va a hablar del carácter universal que presenta el sufragio en Estados Unidos, ¿no? El cómo en las decisiones colectivas, digamos, las decisiones vinculadas con el interés público, participa fuertemente el pueblo en este caso, ¿no? Eh, y que está mucho más consolidado en los ciudadanos esta idea del bien común, ¿no? De hecho, Tocqueville, esto en la página 248, en un título que dice sobre las decisiones del pueblo y los instintos de la democracia americana en sus decisiones, va a destacar cómo, por ejemplo, en el caso de Francia,
en la Francia de su época, hay un instinto de envidia, va a decir él, que anima a las clases inferiores, a las clases sociales más desposeídas, ¿no? Esto un poco nos recuerda a lo de Platón, ¿no? Cuando hablábamos de la decadencia del Estado y que finalmente la democracia tiene que ver con que el pueblo desea la riqueza de los oligarcas y por lo tanto lo que los mueve es la ambición. Es un colectivo de sujetos, digamos, que ambicionan y quieren, en este caso, satisfacer sus apetitos. Un poco ese concepto se está proyectando en este caso en las clases bajas de la República, o más bien dicho, de la democracia francesa, ¿no? Bueno, hay otros conceptos más, por ejemplo, la influencia que ha ejercido la democracia americana sobre las leyes electorales, ¿ya? Es interesante cómo, en el caso de los norteamericanos, ellos logran plasmar efectivamente, dar forma a una ley, ¿no? Y incluso esto nosotros lo podemos ver en películas, lo podemos ver pues suena como gracioso el ejemplo, pero incluso lo podemos ver en Los Simpsons, ¿no? O sea, estas reuniones en el ayuntamiento, en la alcaldía, digamos, donde se reúnen, digamos, y toman determinaciones locales, de interés local, digamos, pero desde una perspectiva del bien común, y eso se vota, digamos. Ahora, eso de alguna manera, este sistema democrático que Tocqueville observa en América, también se plasma en la conformación de leyes, ¿no? Y eso aparece como una característica importante. También va a elogiar, esto es la página 255, la sencillez, la frugalidad, un poco en el sentido de Montesquieu, ¿no? Que habíamos leído nosotros en El espíritu de las leyes, de los funcionarios públicos, ¿no? Americanos, ¿ya? Una sencillez, va a decir él, o sea, hay una ausencia ahí de uniforme, los funcionarios son todos pagados, por supuesto, pero no hay, por así decirlo, el servicio público no se convierte o no se deteriora, no se desvirtúa ya hacia un camino para el enriquecimiento personal, ¿no? El servicio público tiene que ver con entregar un servicio que recibe una remuneración, pero que su mayor valor, su mayor valía está vinculada con lo que tú entregas, digamos, para la nación, ¿no? Bueno, hay varias características más que esto tiene que la idea mía es que ustedes los revisen. Mi sugerencia es que vayan revisando estos subtítulos en negritas que les he mencionado y que eso les va a permitir ir identificando cada uno de estos conceptos de manera general, ¿no? Eso con Tocqueville. El segundo autor que yo les voy a mencionar de manera muy general es John Stuart Mill. John Stuart Mill es un importante filósofo inglés, el más importante representante del utilitarismo, ¿no? La influencia de su pensamiento en lo que es el pensamiento ético y político, digamos, es importante y se mantiene mantiene bastante vigencia. Hay todavía pensadores utilitaristas que se inspiran en las propuestas de Mill y entienden a partir de sus postulados, digamos, eh, una forma, digamos, de encarar la política. Mill además fue un tipo que estuvo muy preocupado por cuestiones vinculadas con política, cuestiones vinculadas por igualdad. De hecho, Mill es uno de los autores que aborda el tema de la igualdad de la mujer, ¿no? Y bueno, de hecho estuvo casado con una filósofa bien importante y él fue un defensor, digamos, de los derechos de la mujer, an- anticipándose de hecho o más que anticipándose, manifestando su punto de vista de manera paralela, digamos, a muchos movimientos protagonizados en Estados Unidos por pensadoras feministas, ¿no? Principalmente pensadoras negras, ¿no? Eh, Sin embargo, en el caso de los varones, Mill es uno de los primeros autores que defiende, digamos, estos derechos de igualdad de la mujer. Ahora, la obra que es importante abordar de él para efectos de nuestro curso es este librito que está acá, que se llama Del gobierno representativo. Hay otras ediciones que se titulan Acerca del gobierno representativo,
pero corresponden en este caso al mismo trabajo. Acá Mill examina de forma bien acuciosa, desde mi punto de vista, ¿no? Esta modalidad de democracia, la democracia representativa, esgrimiendo, dentro de las muchas cosas que hace en la obra, por supuesto, una crítica bien interesante a una de las máximas, yo me atrevería a decir, una de las principales de la democracia, que tiene que ver con la, la primacía de la mayoría, ¿no? La regla del 50 más uno. Que prevalezca el 51% por sobre el 49%, para mí ahí hay un tema, digamos, que le hace ruido. Y le hace bastante ruido. Yo lo que les envié es el capítulo 7 de esta obra, y ustedes pueden percatarse que en el capítulo 7 el título de esto dice de la democracia falsa y de la verdadera, de la representación de todos y de la representación solo de la mayoría. Esto es bien potente, porque finalmente al adoptar esta idea del 51% sobre el 49%, Mill identifica un problema de representatividad, ¿no? Y eso es muy, muy contingente, incluso, digamos, para lo que es nuestra historia política reciente, ¿no? Pero no tan solo ahí va a estar presente un problema de representatividad, sino que además Mill va a entender que sin ese elemento de representatividad efectivo que este criterio del 50 más uno nos entrega, nosotros no vamos a estar hablando de una verdadera democracia. Una verdadera democracia no es la democracia del 50 más uno, ¿no? Y ¿qué pasa con esto? Pasa que se presta para confusiones. De hecho, eh, en la página 130, ¿no? En la segunda línea, dice el autor, se los leo, dice: una democracia con derechos iguales y universalmente reconocidos en una nación cuya mayoría numérica se componga de una sola y misma clase, va siempre acompañada de notables inconvenientes. Pero lo que agrava considerablemente estos males es la falta de igualdad en las democracias que hoy existen. Vese en ellas hasta una desigualdad sistemática en favor de la clase dominante. Confúndese dos ideas muy distintas bajo la palabra democracia. La idea pura de la democracia, según su definición, es el gobierno de todo el pueblo, por todo el pueblo igualmente representado. La democracia, tal como se concibe y practica actualmente, es el gobierno de todo el pueblo por una simple mayoría del pueblo, exclusivamente representada. En el primer sentido, la palabra democracia es sinónimo de igualdad para todos los ciudadanos. En el segundo, y se confunden ambos de un modo extraño, significa un gobierno de privilegio en favor de una mayoría numérica que, de hecho, es la única que tiene voz y voto en el Estado. Esta es la consecuencia inevitable de la manera como se recogen los votos, con exclusión completa de las minorías. Eh, de alguna manera, Mill lo que pretende o lo que busca, digamos, o lo que intenta destacar en el concepto de democracia por el cual él manifiesta una adhesión es que efectivamente todos los ciudadanos tengan representación. No que todos los ciudadanos ejerzan necesariamente el poder a través de sus representantes, pero sí que tengan representación. Y en ese sentido, como usted lo va a poder ver, digamos, en la lectura que va a desarrollar, ¿ya? Eh, es importante que en el Senado o en cualquier forma de organización, digamos, ya sea a través de diputados o senadores, digamos, ¿no? Todos los sectores tengan representación. Eso es como lo central, eso es como lo que está subyacente a esta noción. Si bien es cierto, los que ejercen la autoridad pueden ser algunos, no parece justo y por lo pronto no da cuenta de una verdadera democracia en el sentido verdadero, digamos, del término, desde la perspectiva de Mill, el que solamente algunos sectores tengan representantes para plantear sus intereses y eventualmente poderlos contrastar, digamos, con los intereses de los otros. Entonces, por acá Mill más adelante da algunas recomendaciones bien específicas. De hecho, les voy a leer algo de la página 140 como para
para tener un ejemplo de esto, dice el autor. Primeramente, este plan, la propuesta que él describe, ¿no? Este plan asegura la representación proporcional al número de cada división del cuerpo electoral, el que tendría personalidad efectiva, no solo los grandes partidos y algunas crecidas minorías de sección de ciertos distritos, sino cualquier minoría que, en un colegio o distribuida en todo el país, contase con bastantes votos para tener un representante, según principio de justicia y equidad. En segundo lugar, ningún elector estaría representado nominalmente por quien no hubiese elegido. Todos los miembros de la Cámara serían representantes de cuerpos de comitentes unánimes. Representarían 1000, 2000, 3000 o 10.000 electores, según el cociente, que al votar por él lo habrían elegido entre todos los del país y no solo entre las dos o tres naranjas podridas que compondrían tal vez toda la existencia de su mercado local. Eh, de hecho, este sistema, digamos, democrático que Mill propone, digamos, y al cual apunta, no solo está pensando en la elección del gobernante, por supuesto, o del representante, sino que este representante participe, digamos, de otras instancias deliberativas, digamos, que, que son fundamentales y que están vinculadas en este caso con el interés común, digamos, el interés por lo público, por la cosa pública, ¿no? Lean el texto, lean el capítulo, entonces se van a encontrar con esta caracterización de esta modalidad de democracia representativa que en el fondo busca que todos tengan voz y voto finalmente. Y por último, para cerrar de forma muy general, digamos algunas cosas respecto a Marx. Evidentemente que Marx no lo podemos situar como un demócrata, no tiene, digamos, esa característica. De hecho, en Marx, respecto a la democracia, lo que tenemos es afirmaciones que de hecho el ayudante que yo tengo en el curso, José, te recordará que algunas cosas nos mencionó en una de las primeras clases respecto a un evento histórico que Marx estudia, destaca, ¿no? Que es la famosa Comuna de París, ¿no? En París, digamos, la ciudad de París, en el año 1871, digamos, se nos da, se da, digamos, se suscita una experiencia de gobierno de clase trabajadora que más o menos por un mes y algo, digamos, logra hacerse de la ciudad y se organizan, digamos, bajo los preceptos que Marx en este caso defiende, ¿no? Y este experimento que tuvo un final sangriento, digamos, ¿no? Lamentablemente, eh, es el que Marx va a destacar no tan solo como una aproximación o como una especie de materialización concreta de sus ideas, casi como se puede, digamos, ahí hay un ejemplo, sino que en el marco de la forma en que estos trabajadores se organizaron, ese mes y medio que estuvieron a cargo de París, ¿no? Tomaron París, se hicieron con el poder en esta ciudad, eso lo va a tomar como, va a tomar ahí ciertos elementos de la democracia o de la noción de la idea de democracia que Marx podría eventualmente aceptar. Es interesante que Marx use la palabra democracia, digamos, en ese sentido, por las características de su pensamiento, porque más bien lo que hay asociado a la democracia es esta perspectiva liberal, ¿no? De un sujeto que tiene la libertad para buscar, digamos, aquellas cosas que son de su interés, ¿no? Movido de alguna manera por sus intereses, por sus pasiones. Desde la perspectiva de Mill, la felicidad, no se olviden que tiene que ver en este caso con la búsqueda del placer. Entonces, desde esa perspectiva liberal, claro, el sujeto, digamos, aparece como un tipo más bien individualista, más bien egoísta, que busca satisfacer esos deseos y no con este sentido de lo colectivo que Marx considera que es lo fundamental. Por eso es interesante, digamos, que Marx en esta obra, digamos, destaque eh, la posibilidad de entender la democracia, pero desde la perspectiva que aparece acá. De forma muy general, les leo la página 31,
yo les envié lo que es el capítulo 3. Dice, al alborear el 18 de marzo de 1871, París se despertó entre un clamor de gritos de viva la comunidad. ¿Qué es la comuna? Esa esfinge que tanto atormenta a los espíritus burgueses. Y acaso nos describe, dice, los proletarios de París, decía el Comité Central en su manifiesto del 18 de marzo, en medio de los fracasos y las tradiciones de las clases dominantes, se han dado cuenta que ha llegado la hora de salvar la situación en sus manos, la dirección de asuntos públicos. Han comprendido que es su deber imperioso y su derecho indiscutible hacerse dueños de sus propios destinos tomando el poder. ¿Ya? Ahora, lo interesante acá, bueno, un poco desde la perspectiva de elogio, ¿no? que Marx plantea, pero también desde una especie como de descripción, digamos, ¿no? de lo que es este orden, digamos. Marx va a destacar algunas características de la organización que estos obreros establecieron en París. Por ejemplo, nos dice el poder estatal centralizado, con sus órganos omnipotentes, el ejército permanente, la policía, la burguesía, el clero y la magistratura, órganos creados con arreglo a un plan de divisiones sistemáticas y jerarquía del trabajo, proceden de los tiempos de la monarquía absoluta. Está cuestionando lo que había en París, digamos, hasta antes de esta toma. Bueno, y más adelante el autor nos va a describir algunas características de cómo los obreros lograron organizarse. De hecho, nos dice ya en la página 35, la comuna estaba formada por los consejos municipales elegidos por sufragio universal en los diversos distritos de la ciudad. Eran responsables y revocables en todo momento. En este caso, quienes ejercían los cargos. La mayoría de sus miembros eran naturalmente obreros o representantes conocidos de la clase obrera. La comuna no había de ser un organismo parlamentario, sino una corporación de trabajo, ejecutiva y legislativa al mismo tiempo. En vez de continuar siendo un instrumento del gobierno central, la policía fue despojada inmediatamente de sus atributos políticos y convertida en instrumento de la comuna, responsable ante ella y irrevocable en todo momento. Lo mismo se hizo con los funcionarios de las demás ramas de la administración. Desde los miembros de la comuna para abajo, todos los que desempeñaban cargos públicos debían desempeñarlos con salarios de obrero. Los intereses creados y los gastos de representación de los altos dignatarios del Estado desaparecieron con los dignatarios mismos. Los cargos públicos dejaron de ser propiedad derivada de los testaferros del gobierno central. En manos de la comuna se pusieron no solamente la administración municipal, sino toda la iniciativa llevada hasta entonces por el Estado. Bueno, la idea es que ustedes lean, digamos, y eh, más adelante identifiquen el resto de las características. Ahora, el párrafo que les quiero destacar, o la última parte que les quiero destacar, empieza en la página 39, en la última línea, dice, la comuna convirtió en una realidad ese tópico de todas las revoluciones burguesas, que es un gobierno barato, al destruir las dos grandes fuentes de gastos, el ejército permanente y la burocracia del Estado. ¿No? Su sola existencia presuponía la no existencia de la monarquía, que en Europa al menos es el lastre normal y el disfraz indispensable de la dominación de clase. La comuna dotó a la república de una base de instituciones realmente democráticas. Pero ni el gobierno barato ni la verdadera república constituían su meta final. No eran más que fenómenos concomitantes. Ojo con la expresión, ¿no? Vuelvo a leer en este caso. La comuna dotó a la república de una base de instituciones realmente democráticas. A ver, esta noción de democracia, frente a la cual Marx podría experimentar una simpatía, que de hecho manifiesta, no tiene que ver con una consolidación del Estado, por supuesto, como ustedes se pueden percatar, ni de las clases, en este caso, en particular de la burguesía, ¿no? Sino que tiene que ver en este caso con cómo operan las instituciones, ¿sí? Y ahí la burocracia del Estado, los funcionarios, digamos, que ejercen estos cargos que es la lectura de Marx, desde una perspectiva, digamos, más bien de satisfacer sus intereses propios, ¿no? Muy en la onda
del liberalismo, eso queda de alguna manera eliminado por las características que la organización obrera le imprimen a las instituciones. Entonces, es desde la modificación de las instituciones realmente democráticas, que esta república adquiere, digamos, la consolidación de su propuesta, ¿no? Es a través de la vida de las instituciones. Son, por así decirlo, el funcionamiento de las instituciones las que pueden alcanzar este estatus democrático verdadero que va a permitir dotar, repito, a la República de una legitimidad mucho mayor. Eh, Muchachos, ¿cuál es la idea? La idea es que, bueno, revisen las tres lecturas, es harto texto. Yo, más que pedirles una lectura concienzuda y en detalle, quiero que le den una mirada general, ¿no? El más extenso es el de Tocqueville, pero oriéntense con los subtítulos en negritas, como se los mencioné, pero sí revísenlos, ¿no? Nos vamos a organizar más adelante, dependiendo de cómo se dé, digamos, la situación de volver a las clases, digamos, eh, ojalá la próxima semana, pero en la medida en que esto se dé, ¿no? Vamos a ver cómo distribuimos estos autores para que los compañeros que no han hecho, no tengan autor para los resúmenes, puedan hacerlo, ¿no? Y a mí me interesa, yo se los puse en el mail, me interesa hacer un trabajo, digamos, más personalizado con cada uno de ustedes para la redacción de dicho resumen. Entonces, apenas tengamos esa posibilidad, vamos a trabajarlo de esa manera, ¿no? Eh, Eso sería lo central. Por favor, frente a cualquier duda, frente a cualquier consulta, me mandan un correo y no olviden que seguimos pensando, digamos, en el trabajo de los videos eh, tutoriales. Así que los que tengan pendientes alguna entrega, por favor, comuníquense conmigo para que podamos coordinar eso, para que dispongamos de este material y podamos desarrollarlo como corresponde. Que esté muy bien.